Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a la Cátedra Comunidades de Achachicux, la armonía de los sistemas adaptativos complejos ancestrales comunitarios. Recordemos, por favor, que Uyachachicux es un ser humano con pensamiento planetario, mismo que para su formación para el mundo real debe abordar 7 dimensiones. Entre ellas, la primera es el causai, el origen. Es así que dando continuidad, el día de hoy tendremos un conversatorio abierto. Abordaremos la última interacción, adaptación, domesticación y apropiación. Vamos a hacer un breve recorrido sobre las interacciones que hemos abordado en el Causai. La primera que hemos abordado es Cosmos, Planeta Genética, que es el estudio del origen del todo. Posteriormente, aterrizamos en fuego, aire, agua y tierra, que son los elementos que sustentan la vida. Atravesamos también por biocentrismo y teocentrismo, en el cual estudiamos la mitología, filosofía y ciencia sobre la creación del origen de la vida. La última interacción que vimos fue migración, supervivencia, evolución, en la cual abordamos el origen, pero desde el Homo. Recordemos también que Morán en esta parte nos había dejado algunas ideas como ser el Homo demens, el Homo faber, el Homo ludens, y hemos sido muy específicos en el Homo. El día de hoy, al tener un conversatorio abierto, tenemos dos invitados especiales, que son Jorge y Armando. Les voy a dejar una frase para que demos inicio, por favor. Y al ser un conversatorio abierto, cualquiera puede iniciar. Según la teoría de la selección natural, los animales pueden adaptarse al medio de 3 formas: morfológicas, fisiológicas y conductuales. Adelante, por favor, y bienvenidos. Gracias, Marlene. Permíteme acoger en primera instancia la palabra solamente para dar una especie de guía de este conversatorio, porque como tú bien lo dices, ¿no? O sea, vamos a interactuar y bajo ese escenario podemos conversar en cualquier momento, ¿no? Cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros, y bajo este entorno precisamente engendrar una conversación, ¿no? Bueno, y me voy a quedar en primera instancia con lo que tú estás planteando. En el momento en el que nosotros acogemos la teoría de la selección natural, el primer entorno de la selección natural a nosotros nos dice que hemos generado como especies, las diferentes especies, ¿no? ¿Sí? Animales, vegetales, como especies hemos generado un fenotipo. Al interior del fenotipo encontramos lo que tú nos decías. Oye, y es que seguramente vamos a manejar contextos de adaptación morfológicos, fisiológicos, ¿sí? Y también el tema del comportamiento. O sea, tenemos ese entorno, ¿no? Que es un paraguas bastante grande, digo yo, porque seguramente todas las especies fuimos alrededor de esa adaptación. Porque tampoco habrá, ¿no es cierto?, adaptación sin evolución. Es decir, los dos temas son muy concurrentes: evolución, adaptación, evolución, adaptación, evolución, adaptación. No sé cuál sea el más largo, ¿no? Porque seguramente el tema de evolución, en la línea del tiempo, lo vemos de una manera muy lenta. Para evolucionar, seguramente nosotros tenemos que hablar de millones de años, ¿no? Y para adaptarse, nosotros tenemos una vida muy corta de adaptación. Sin embargo, eso se transmite a través de la especie. Entonces, la segunda parte, ¿no es cierto?, de la teoría de Darwin, a pesar de que algún rato vamos a hablar mucho sobre el tema, pero simplemente para poner en contexto, es que una vez que nosotros ingresamos o tenemos un determinado fenotipo, ¿no es cierto?, biológicamente podemos nosotros ser especies que estemos mucho más armadas, si quiero llamarle así, si quiero ponerle ese calificativo, para ser competitivas. O sea, pero eso ya es biológico, nos dice, ¿no? Seguramente esa biología, ¿no?, da la pauta para que en el proceso que nosotros tenemos de genético de evolución de la especie, la siguiente generación nazca nuevamente con unos rasgos mucho más fortalecidos, digamos así. Entonces, ese ojalá podamos nosotros manejarle como paraguas de conversatorio, porque por ahí vamos a comenzar, ¿cierto? Entonces, Marlene, mira, una de las primeras ideas que nosotros tenemos por acá es el hecho de que como especies deberíamos nosotros tener
en primera instancia, una adaptación morfológica, ¿no? ¿Y cómo es esto de la adaptación morfológica? Simplemente que nosotros hemos tenido una especie de necesidad, ¿no es cierto? Que viene de la mano con el hecho de que deberíamos levantar nuestros mecanismos de defensa ante las otras especies. O sea, yo me imagino, ¿no?, que nosotros estemos en una época de prehistoria, de cavernícolas y eso. O sea, ¿qué deberíamos nosotros haber hecho, ¿no es cierto? ¿Y cuáles debieron haber sido los miedos que cada una de las especies tenían al enfrentar a especies que sean mucho más poderosas? A tal punto de obligar a que exista un proceso de adaptación que pueda proteger de esos miedos, ¿no? Y de esa competitividad salvaje por supervivencia. Entonces, si hablamos de que la parte morfológica del individuo, ¿no?, puede adaptarse para solventar ese problema, seguramente podemos ya nosotros empezar a encontrar ciertos entornos en donde veamos que ciertas especies así lo hicieron, morfológicamente así lo hicieron. Es decir, miren, el típico ejemplo, ¿no? El típico ejemplo era el ejemplo del camaleón, ¿no? Que por las células, por la tipología de células que tienen, no sé, una especie de tipología de células de colores, ellos pueden coger y pueden adaptarse al medio. O sea, si de repente están en un bosque verde, les asoma, ¿no? Verde. Y tiene la figura, y podemos nosotros ver también animalitos que tienen las figuras de hojas. Entonces uno dice, ¿y cómo? ¿Y para qué? ¿Y para qué la naturaleza hizo que estas especies se adapten así, ¿no? Y seguramente era para manejar ese tema de protección. Que de repente, en el momento en el que nosotros queremos transar esa protección a la especie humana, ¿no? Tal vez nosotros lo que hicimos por acá, conforme se manejaba todo ese proceso, era imitar también, ¿no? Era empezar procesos de imitación. Mira, en época de guerra, ¿no? Acuérdense ustedes, en época de guerra los soldados se camuflan, ¿no? En épocas antiguas, las tribus se pintaban, ¿no es cierto? O las tribus se enlodaban. Y entonces eso daba la apariencia de que a través de esos camuflajes seguramente se empezaban a manejar temas de protección, ¿no es cierto? No solamente con miembros de la misma especie, sino con miembros de segundas o terceras especies. Entonces, ese sería un primer contexto, ¿no? Analicemos ideas morfológicas que van también de la mano con el tema del mimetismo. Porque a partir de esto, ciertas especies que ven en otras especies, ¿no?, algo más fuerte, tratan de imitarles, ¿no? Tratan de imitar el tema. Entonces, esa imitación nos llevará a entender que seguramente, a pesar de ser especies mucho más débiles, ¿no?, configuran, no sé si por aquí ponerle, configuran la idea o configuran la necesidad, ¿no es cierto?, de verse mucho más fuertes también. Ustedes por ahí le ven a una mariposita, ¿no? Le ven a la mariposa. Y seguramente cuando le vemos sola a la mariposa, le vemos en ciertas especies, les vemos con una manchita que parece un ojo, ¿no? Pero cuando se juntan, ¿no?, ustedes pueden darse cuenta de que ya parece otro ser, ¿no? O sea, no necesariamente parece una mariposa. Entonces, eso es un contexto mimético que de repente nos lleva a nosotros a tratar de entender que deberíamos empezar a visualizar ciertas ideas de aparentar cosas, ¿no es cierto? Y de repente por ahí la especie humana empezamos a ser pero muy maestros en aparentar, ¿no? No sé si a esto puede llamar mimetismo dentro de lo que es la especie humana, pero nosotros sí empezamos a imitar gestos, empezamos a imitar comportamientos, empezamos a manejar temas de lenguaje, por ejemplo, ¿no es cierto?, para denotar ciertos entornos. Entonces, bueno, yo por ahí quisiera dejar esta primera parte para ver si empezamos a desarrollar el tema de la conversación, ¿ya? Sí, George, gracias. Buenos días nuevamente, Marlene. Buenos días, Jorge. Buenos días con todos. Buenos días con la comunidad. Es que
como Marlene hizo el resumen, estamos aquí tratando de cerrar un primer bloque. No le movamos, por favor. Estamos tratando de cerrar un primer bloque que es la quinta interacción del origen del Kausai, ¿no? Del origen del Kausai. Entonces, siempre hemos de decir que el Yachachico es el que se deja enseñar y el Kausai el origen, ¿no es cierto? Entonces, hemos venido haciendo un recorrido desde las explicaciones mismas propias del origen. Y claro, hoy se van a preguntar desde el conversatorio anterior que bajamos un poco ya hacia la parte del Homo sapiens y nuevamente volvemos hacia la parte de las especies, mi estimado Jorge, ¿no? Entonces, claro, es importante porque todas las especies se fueron adaptando, ¿no? Yo diría que, de acuerdo a Edgar Morin, existen evidencias de vida sobre el planeta Tierra de 2.500 millones de años de vida. Y esa vida es precisamente la que se fue adaptando, ¿no es cierto? El ser humano no es la excepción. Yo siempre me he hecho la pregunta, ¿por qué somos tan similares y tan distintos a la vez si pertenecemos a una misma especie, ¿no? Ejemplo, tenemos la gente caucásica, tenemos la gente oriental, tenemos la gente de Europa del Oeste, de Europa Occidental, y somos todos de la misma especie, pero todos somos tan distintos y diferentes. Ahí está la respuesta precisamente en esto, ¿no? En la adaptación. Cómo morfológicamente el cuerpo también de los seres humanos, las células de los seres humanos se fueron adaptando. Estábamos discutiendo fuera de cámaras, Jorge, fuera del conversatorio, esto de la mimetización, ¿no es cierto? Y no concordábamos, en ciertos criterios o en ciertos conceptos, ¿no? Y en verdad, son adaptaciones, ¿no? Leía yo un método que maneja, me parece que es Wolfgang Wolf, se llama este señor, me parece que es neerlandés o de Países Bajos, ahora ya no sabes decir si son de Países Bajos o es holandés, ¿no? Y claro, le dicen el hombre de hielo. Él logra adaptar su cuerpo o mimetiza su cuerpo o hace procesos de estivación de su cuerpo y es un tipo que te resiste en aguas gélidas, pero completamente gélidas, entre 5 y 8 minutos bajo el agua. ¿No es cierto? Eso ir probablemente de un ser humano es una locura. Un ser humano con qué sé yo, el ser humano común y corriente como nosotros, que duraremos bajo el agua 30, 40, 50 segundos, no sé, ¿no? Pero sí, es verdad como tú dices, Jorge. Entonces, si bien es cierto, estamos hablando de la adaptación, no nos diremos que hablamos de la adaptación que devino hasta la actualidad, ¿no? Hoy hablamos de generaciones, por ejemplo, ¿no? Las generaciones de los millennials, las generaciones de los centennials, y viene una incomprensión en la misma sociedad porque dicen que los baby boomers, a los cuales pertenecemos, creo que tú y yo, Jorge, creo que Marlene está en la generación de los millennials, y claro, viene esa contraposición. Normalmente decimos, pasa solamente en las redes sociales o en el teléfono celular, y creemos que eso es un vicio, que eso es una mala educación, que eso es alguna cosa. No. Son generaciones que se van adaptando. Son generaciones, por ejemplo, los millennials, se van adaptando a las tecnologías actuales porque son ciudadanos virtuales. Son ciudadanos tecnológicos. ¿Sí? Entonces, es importante, o miren ahí la importancia del medio ambiente, de los elementos de la naturaleza, de todo lo que nos rodea, porque nos vamos
adaptando. Tú decías algo muy importante, ¿no? Y de eso habla mucho el marketing, la comunicación, las relaciones públicas, la publicidad, la comunicación social, ahora el marketing digital que está muy de moda, ¿no es cierto? También las personas, cómo vamos mimetizando o vamos, o vamos pensando, adaptarnos tal y cual el ejemplo del camaleón o de la mariposa, como tú lo decías, ¿no? Jorge, como tú lo decías. Para mí, la evolución del ser humano, por ejemplo, el apareamiento, ¿no?, entre dos personas, ¿no es cierto? O la copulación entre dos personas, de pronto es mimetizar, de pronto es mimetizar, porque sale a colación un nuevo ser que adapta genéticamente las cosas de dos personas completamente distintas que se unieron a través de el factor sexual para procrear. Y resulta que nuestros hijos a veces son tan diferentes a los padres, ¿no? Resulta que nuestros hijos a veces tienen conductas o características o caracteres tan distintos y diferentes a nuestros padres que sin duda alguna hablamos de esta mimetización de lo que tú decías del camaleón, ¿no? O de las mariposas. Entonces, y si a eso sumamos la parte morfológica, ¿sí?, y si a eso sumamos la parte morfológica, mi estimado Jorge, va mucho más allá, porque la morfología ya es la parte celular, y es la parte ósea, y es la parte corporal, y es la parte cerebral, ya son algunos otros términos para dar inicio, para dar inicio a este conversatorio que más bien lo estamos manejando de una manera un poquito más informal. Entonces la adaptación es eso, ¿no? Mimetizar, la adaptación o mimetizarse, la adaptación es evolucionar, como también lo decías, Jorge. La adaptación es hablar de morfología, la adaptación es hablar de diferentes campos, de diferentes mecanismos que nos permiten. Pero me gustaría más bien preguntarte una cosa, Jorge, que nos hables un poquito, a pesar de que está más adelante. A mí me gustaría hacerte una recontra pregunta más bien, ¿no? Y las adaptaciones de las sociedades ancestrales, como la domesticación y todo lo demás, ¿cómo le puedes tú visualizar? Si es morfológica, si es mimetización, ¿qué puedes creer de eso, Jorge? Sí, Armando, mira, antes de contestar la pregunta que tú me haces, ¿no? Sí sería bueno poner también en contexto y precisamente resaltar algo que tú por ahí le ponías en el tema de diálogo. Porque en el momento, mira, en que tú coges y haces este ejercicio, y sería bueno hacer el ejercicio en Google, por ejemplo, ¿no? Que lo hacemos prácticamente todas las personas, y tú coges y dices, ejemplo, ¿no? Características de los asiáticos, ejemplo, ¿no? ¿Sí? O ¿sabes qué más, le bajamos más? Morfología de los asiáticos. Y entonces tú empiezas a ver que te empiezan a salir diferentes lados morfológicos, ¿no? Y te dicen, bueno, desde la parte del color de la piel, por ejemplo, ¿no es cierto? Y te dicen por ahí que a los japoneses, por ejemplo, les interesa una piel muy blanca, ¿no es cierto? Acuérdate tú también de geishas y todo. La piel súper blanca y súper cuidada, ¿no? Y resulta que, claro, cuando uno va y dice, ¿y por qué manejan ese contexto? Oye, eventualmente dicen que seguramente el mantenimiento de esa piel blanca, ellos lo hacen bajo un contexto muy de clases sociales. Ellos consideran que lo blanco es una clase social alta, ¿no es cierto? Y que cuando uno se va oscureciendo, seguramente es porque tiene mucha exposición al sol y su trabajo es en la intemperie, y por lo tanto empiezan a diferenciar clases sociales. Mira tú. Entonces, ahí vemos nosotros que hay un tema de camuflaje bastante interesante, ¿no? Que no solamente va desde el color de la piel, también va desde cómo, por ejemplo, se va haciendo la cara mucho más plana, ¿no? Porque de repente tú encuentras una configuración diferente a la que nosotros le vemos en poblaciones americanas, por ejemplo,
Es totalmente diferente, con los ojitos atachados, ¿no es cierto? Con menos arrugas por allá, ¿no? Dice uno, ¿y por qué tienen menos arrugas allá? ¿Será que es cuestión fisiológica? ¿Será alimentación? ¿O será cuestión de conducta? Mira tú, para ya ponerle otra de las fases. Es que Jorge, perdóname que te corte porque estás hablando algo muy interesante, ¿no? Precisamente esas son las preguntas que siempre se ha hecho la sociedad, o sea, porque somos diferentes, ¿no? Ujú. Pero nunca nos hemos puesto a averiguar, y precisamente eso viene de los orígenes, y es la adaptación de los seres vivos a su medio ambiente, ¿no? A su medio ambiente. No nos olvidemos que las adaptaciones, que son llamadas también estivaciones, son fisiológicas, ¿no es cierto? Que guardan mucha relación con la parte del metabolismo y el funcionamiento interno, que son de comportamientos etológicas, comportamiento etológicas, y el comportamiento etológicas tiene que ver con el cambio de comportamiento por diferentes causas, ¿no es cierto? Como por ejemplo asegurarnos la reproducción, buscar la alimentación, asegurar la supervivencia, en fin, ¿no? Pero también tenemos adaptaciones morfológicas y anatómicas, justo que tú estás manifestando, Jorge. Y estas adaptaciones morfológicas y anatómicas son precisamente las del camuflaje, ¿no? ¿Y acaso también una persona cuando se maquilla, sea hombre o sea mujer, a lo mejor no quiere camuflarse? Porque tenemos un concepto, no quisiera desviarme del tema, pero tenemos un concepto de belleza que está asociada solamente hacia una especie de belleza de apariencia, ¿no? De apariencia. Entonces, los seres humanos nos camuflamos cuando nos vestimos. Nos camuflamos cuando nos vestimos, ¿no es cierto? O sea, cuando tenemos que cumplir protocolo y etiqueta, un compromiso social, un compromiso empresarial, una cena de negocios, un almuerzo de negocios, caramba, tenemos que cumplir inclusive normas de urbanidad, ¿no? Manuales de urbanidad. Y esa es una especie de camuflaje. Sí, Es decir, Armando. adaptaciones que tenemos que ir visualizando, Jorge. No sé si estás de acuerdo. Armando, y ahí te corto un poquito yo, ¿ya? Porque es camuflaje más mimetismo, mira tú, en los seres humanos. Correcto. Porque queremos Totalmente de parecernos acuerdo. a alguien, ¿ya? Mira, Totalmente de mira acuerdo. ahora está de moda, ¿no? Los famosos influencers, que las modelos, que Exactamente. las películas, todo. Y hay mucha gente que quiere asimilarse a las personas que le siguen, pues. Y eso es un mimetismo, ¿no? Que ya no es en extremo como nosotros le veíamos antes, que era para subsistencia. Pero de repente por ahí nosotros ya podemos meterle una tercera variable que diga, no, es que eso va del lado del egocentrismo que tenemos los seres humanos, que quiero parecerme a alguien, Armando, ¿sí? Sí, Y sí, mira sí. que eso nos lleva a la siguiente fase, ¿no? A la siguiente fase de adaptación fisiológica. Correcto. Es que acuérdate tú, ¿no? Por ejemplo, para irnos del lado de la alimentación, por ejemplo. Uno no se explicaba, yo particularmente no me explico todavía bien, por qué los rumiantes, ¿no es cierto?, siendo animales mamíferos, comen hierba y nosotros le dejamos por ahí a la hierba y no le paramos bola a la hierba, ¿no es cierto? ¿Y por qué ahora hay esas tendencias? Perdón, Jorge. Comen hierba y sacan leche, pues. Claro, y sacan leche, lógico. Claro. Mira, imagínate. O sea, que o sea, la alimentación maneja contextos diferentes dentro de lo que es el organismo interno, no dentro de la biología. Y claro, la mujer también saca leche, pero tiene otro tipo de alimentación, ¿no? Yo no sé si es que, por ejemplo, en el caso de las personas que por acá empiezan a esas modas de los veganismos y de que soy vegetariano y todo eso, tengan la misma suerte de manejar este tema en la fase de la gestación y todo eso, de encontrar un buen tipo de leche, ¿no? O sea, no sé cómo se maneja la parte fisiológica. Pero mira que en temas de alimentación, nosotros adaptamos también nuestro cuerpo. Tú me ponías algún ejemplo, Armando, me parece que era con los caimanes, no sé, pero yo también te pongo acá, por ejemplo, un ejemplo de los osos, ¿no es cierto? Que la parte fisiológica influye tanto, ¿no? Que inclusive los latidos del corazón se pueden convertir en latidos lentos
en el momento en que entramos en diferentes etapas. Por ejemplo, ahí tú le ves en el ejemplo la hibernación y la estivación que tú decías hace un rato, ¿no es cierto? Los seres humanos tenemos, si mal no recuerdo, entre 60 y 100 latidos por minuto, ¿no? ¿Sí? Los osos pueden bajarle de 90, 89, algo así es, hasta 19 latidos por minuto. Y ahora, ¿esto cómo influye en la biología? Es la pregunta. ¿Y cómo influye en la alimentación que ellos deben empezar a desarrollar? Porque seguramente estas etapas de hibernación y estas etapas de estivación, que son contextos influenciables, medioambientales bastante fuertes, hacen que el organismo se regule. Y ahí entramos, acuérdate tú, al tema de la cibernética, ¿no? La autorregulación del cuerpo, pues, ¿no? Y de repente por ahí nosotros empezamos a entender cómo se manejan las ideas fisiológicas, Armando. No sé si tú tienes algún ejemplo por ahí. Sí. Bueno, quiero aclarar, ¿no? Que el método que les dije de la respiración es el método de Wim Hof. ¿Sí? Es el método de Wim Hof. Corrigiendo un poquito, ya les digo, este señor es capaz de estar entre 5 y 8 minutos bajo el agua, pero agua gélida, pues, ¿no? Agua gélida, o sea, debajo del agua helada. Y sí, o sea, si nosotros podríamos hablar de ejemplos, es lo que discutíamos hace un momento, como decíamos, fuera de la grabación, que yo creo que vale la pena traer a colación, porque estas son las cosas que creo conviene poner como un conversatorio informal en la mesa, ¿no? Porque a mí también me gustaría conocer el criterio y la opinión de Marlene, ¿no? Caramba, ahí es cuando yo te decía como ejemplo, ¿dónde nos ponemos los seres humanos? Por favor, con mucho respeto esto, porque puede crear una serie de contradicciones o una serie de discusiones, ¿no? Y en la cadena esta de las adaptaciones, sean estas fisiológicas, morfológicas, bioquímicas, metabológicas, etológicas, en esta cadena, ¿en dónde está el ser humano, no? En la cadena de las especies se sobreentiende que somos la especie desarrollada, se sobreentiende que somos la especie más desarrollada. Tú decías, el bipedismo nos ha permitido a nosotros, la comunicación nos ha permitido a nosotros muchas cosas, mi querido Jorge, ¿no? Entonces yo te decía, pero caramba, los elefantes tienen sistemas de comunicación, las serpientes tienen sentidos de comunicación. Yo quisiera tener esa lengua de la serpiente y sacar la lengua de la serpiente y solamente con el viento sentir las vibraciones de dónde está el alimento o dónde está el potencial alimento, ¿no es cierto? O quisiera tener la visión del águila que vea más de 100 kilómetros a la redonda. O quisiera tener la capacidad aeróbica del águila para poder vivir del cóndor, perdón, para poder sobrevivir sobre los 5,000 metros de altura. O quisiera tener la capacidad del leopardo para poder visualizar en la noche, o del tigre o del león, ¿no es cierto? O quisiera tener esa capacidad de la tortuga para estar bajo el agua más de 20 minutos, o de la foca, en fin, o sea, tantos ejemplos que podríamos poner, y que precisamente eso es lo que enriquece estos conversatorios, ¿no? Eso es lo que enriquece estos conversatorios, porque si a esto nosotros le bajamos a sociedad, a individuo, a especie, o a individuo, especie, sociedad, si también a esto le bajamos nosotros, mi estimado Jorge, a organización, a empresas, ¿no? A empresas. Las empresas son sistemas, si tomamos la teoría de sistemas, que es una de las que apadrina la cátedra Yacha Chicus, ¿no? Una empresa es un sistema, claro que es un sistema, ¿no es cierto? Una empresa tiene que adaptarse, pero por supuesto, las empresas que ahora no se adaptan a los sistemas o a los modelos disruptivos son empresas que están saliendo, pues. Entonces, miren cómo nosotros a través, no quiero desviar la conversación, pero sí son ejemplos que me pedía Jorge, o nos adaptamos o desaparecemos. O estamos, caramba, o estamos o no estamos. O sea, o estamos o no estamos. La explicación es simple, la explicación es sencilla, ¿no es cierto? Entonces debemos estar conscientes que las adaptaciones, ¿no? Que las adaptaciones están presentes, ¿no? Están presentes desde el origen. Y cuando nosotros nos armonizamos al medio al que pertenecemos, o buscamos esa armonía que decías tú, Jorge,
No, entonces vamos entendiendo cómo nos vamos formando, no solamente hablaba de la especie humana o de la especie del Homo, sino todo, ¿no? Entonces, estas adaptaciones morfológicas o estas adaptaciones fisiológicas de las cuales tú hablabas, mi estimado Jorge, no son otra cosa que debemos entender que son cambios. Por ejemplo, las morfológicas son cambios que se presentan en los organismos en su estructura externa y que permiten a un organismo adaptarse o confundirse o relacionarse o interactuar con su medio ambiente. Y las fisiológicas que decías hace un ratito son aquellas en las cuales los organismos alteran la fisiología de su composición del cuerpo, de los organismos, de los tejidos, de las células, ¿no? Es decir, que representan un cambio en el funcionamiento, ¿no? Un cambio en el funcionamiento. Y justo lo que tú estás haciendo, ese recorrido en lo que tenemos nosotros en nuestro contenido, ¿no? En nuestro contenido. Decías algunos ejemplos: la adaptación fisiológica, pues la invernación, el letargo de invierno de los osos, la estivación, el letargo o el calor de la sequía. Ahí tenemos nosotros a una tortuguita, ¿no? O el tipo de alimento que hablabas de la parte, ¿no? De la parte de los rumiantes, ¿no? Y decíamos, claro, y volvemos a decir, claro, ¿no? ¿De dónde viene la leche? Viene la leche de la vaca. La vaca pasa, consume y consume y consume y consume pasto. Cierto es que su composición fisiológica le permite como una maquinita, imaginémonos como una maquinita procesadora de leche, ¿no? Como una maquinita procesadora de leche, pero resulta que obtenemos leche, pues, ¿no? Del proceso de este proceso de este animal rumiante. Pasa toda la noche volviendo a regurgitar, no solamente la vaca, la cabra, la llama, ¿no? Regurgita. En base a esa regurgitación se forma la leche, ¿no? O sea, esas son adaptaciones increíbles que creo yo que la ciencia la ha explicado, pero que nosotros traemos a colación, mi estimado Jorge, con la finalidad de que se entienda esta parte de la adaptación. Y asimismo tenemos la adaptación de la parte conductual, a pesar de que tú dijiste ya algo, ¿no es cierto? Estos estereotipos que se van creando en las sociedades, ¿no? Las modas, los influencers, los youtubers, los mentoring, qué sé yo, ¿no? Se van, hablando de la especie humana, se van formando en una especie de adaptación conductual, es decir, de nuestras conductas, de nuestras culturas. No nos olvidemos que en la misma Constitución de la República, el Ecuador es un país, ¿no es cierto?, plurinacional, pluricultural, ¿no? Es decir, la sociedad tiene que también irse adaptando dependiendo de los tipos de comportamientos conductuales que podríamos hablar, Jorge. No sé qué opinas sobre eso. Sí, Armando, mira, hay algo que nosotros deberíamos ponerle también dentro de esta línea de tiempo que estamos manejando, ¿no? Porque mira, aquí es importante empezar a mencionar el tema de la adaptación conductual, porque seguramente ese contexto ha hecho que nuestras denominadas civilizaciones, ¿no? Y sociedades empiecen a tener cierta tipología de comportamientos, ¿no? Y acuérdate tú que en algún momento le pusimos como enclave de la sociedad a la familia, ¿no es verdad? Pero para que se forme la familia, ¿no es verdad? Nosotros necesitábamos de algo previo. Y era el tema de la seducción, del cortejo, de tratar de buscar a una persona que se adapte a ti, pues mira tú, ¿no? Y buscabas una mujer, en nuestro caso, un hombre, así, ¿no? Buscaba Marlene un hombre, no sé. ¿Para qué? Para entrar en un proceso de adaptación, nuevamente viene el tema. Porque nosotros no estábamos acostumbrados a vivir con una tercera persona en nuestra individualidad. Oye, y tenemos que adaptarnos y empezar a tratar de unir realidades que son diferentes, mira tú, ¿no? Dentro de ese contexto. Y a veces va bien y a veces va mal, ¿no es verdad? Y cuando va mal, ¿qué pasó? ¿No nos adaptamos? ¿Qué pasó?
Y empieza, mira, ahí un proceso, ¿no? Un proceso que si en cambio lo manejamos a nivel social, ¿no? Empezamos a ver que encontramos diferencias en cuanto a la conducta, ¿no es verdad? Diferencias en cuanto al pensamiento. Es decir, grandes bloques poblacionales, ¿no? Grandes bloques poblacionales piensan de una determinada manera porque se adaptaron a ese medio y se adaptaron a la forma de pensar del medio en el cual se desarrollaron. Y los otros piensan de otra manera, de una manera diferente, ¿no? Y entonces aquí yo quisiera que introduzcamos una especie de conector, Armando. Mira, teníamos nosotros en diálogo anterior, me parece que fue, la idea de la migración en primera instancia, que también es una forma de conducta, es una adaptación a, ¿es verdad? Teníamos esa idea de la migración que pobló el planeta. Ahora, esa idea de la migración nos llevaba a que nosotros acojamos como conducta al tema de los nomadismos, ¿no? ¿Sí? Y mira, ¿cómo puede cambiar todo un contexto de nomadismo la idea de que en algún momento estas poblaciones, ¿no es cierto?, quisieron emplazarse? Dijeron, ya me cansé de andar buscando, me cansé de andar forrajeando, ¿no? Porque ese era el tema. Y mira que el forrajeo duró millones de años, ¿no? Y no le tomamos muy en cuenta dentro de lo que es la fase dentro de lo que es la fase de evolución desde la perspectiva de las revoluciones. Al forrajeo no le tomamos en cuenta, porque el forrajeo es la revolución agrícola, serán las revoluciones industriales y tanta cosa, ¿es verdad? Pero si nos queremos estancar en el forrajeo, nosotros nos damos cuenta que esa era también una especie de conducta, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede bajo ese entorno? Algún rato nosotros decidimos empezar a ser sedentarios y nos adaptamos a ese tema del sedentarismo, pero teníamos nosotros un enclave dentro de ese contexto. Necesitábamos empezar a manejar procesos de domesticación, Armando, porque todo lo que era alimentación y todo lo que necesitábamos nosotros para manejar nuestro estilo de vida, debíamos tenerlo ya en un determinado entorno, ¿no? Y mira, que bajo ese contexto, nosotros deberíamos empezar a pensar en que el tema de la adaptación nos llevaría también al tema de la domesticación, mírate. ¿Qué significa la domesticación? ¿Cómo ha influido la domesticación dentro de lo que es la configuración y el origen? Y aquí podemos al origen de las sociedades humanas, por ejemplo, ¿no? Porque también es otra forma de origen. No solamente es el origen de la vida, es el origen de las sociedades humanas. Ah, y si nos vamos al tema de la armonía, ¿no? No solamente se armonizó el planeta, nosotros como sociedades humanas empezamos a buscar algún mecanismo para armonizar nuestra sociedad. Y seguramente uno de los entornos era el tema de la domesticación. Para nosotros armonía. Para las otras especies, de repente subyugación. Pero para nosotros era un mecanismo de armonía, Armando. No sé qué opinas tú en este tema, para ver si abordamos algo de la idea de la domesticación, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí, pero es que es importante esto de la adaptación conductual. O sea, por eso yo decía al comienzo, es un tema que dejémosle abierto, manejémosle de manera muy abierta, sin ningún libreto, sin ningún, ¿no? Porque déjame ir concluyendo un poquito por esta parte de lo que tú aportas de la parte conductual. Y me voy a permitir hablar de la parte conductual humana, no de las otras especies. Esto de las migraciones, por ejemplo, vemos todavía en África estas grandes migraciones de los famosos ñus, ¿no es cierto? Más de 1,5 millones de ñus en busca de agua, ¿no? Y una vez que llegan, tienen que cruzar el río que está infestado de cocodrilos y resulta que llegan al otro lado y se encuentran con los tigres, con las hienas. Es increíble, ¿no? O sea, unas adaptaciones y unos comportamientos conductuales fantásticos y fenomenales. En uno de los videos que tenemos subidos, si no mal recuerdo, en Yura, nosotros tenemos la Sociedad de las Hormigas, ¿no es cierto? Un conversatorio
en Multiversidad Mundo Real, que lo hace uno de los que fue nuestro directo profesor, ¿cierto? Y lo hace de una manera, hace un análisis de una manera fantástica, el comportamiento, la conducta de las abejas, el comportamiento de conducta de las hormigas. O sea, son unas cosas de las cuales yo creo me atreví alguna vez inclusive a manifestar en una de las exposiciones que deberían convertirse en modelos, ¿sí? En modelos de negocios o en modelos empresariales, ¿no? Así como Walt Disney transformó su modelo de Walt Disney en un modelo de éxito empresarial, así como Harvard, así como Porter, que son cosas que nosotros no abordamos, mi estimado Jorge. Eh, Caramba, ¿no? Qué bueno sería ver otro tipo de modelos alternativos en donde la adaptación, en donde la armonía es fundamental, ¿no? En donde la adaptación y la armonía es fundamental para la supervivencia de la comunidad, de la sociedad y de las especies. Y ya quisiera también entenderse un poco la conducta humana. Sé que estamos entrando en esta adaptación conductual, es difícil, ¿no? O sea, ¿cómo entender que todavía tenemos conflictos armados, buscando la paz o el equilibrio de las fuerzas, del peso de las fuerzas de los países hegemónicos o dominantes? ¿Cómo entender que todavía siga siendo parte, ¿no? Parte de los negocios, el negocio de la venta de armamento bélico? ¿Cómo entender que ciertos países arman a otros países con la finalidad de sacar, ¿no? de sacar un modelo, no sé si económico, no sé si cultural, no sé si religioso, ¿no? Les arman y una vez que les arman se encargan de estos mismos países que les dieron el armamento luego de atacarlos. Caramba, son adaptaciones conductuales increíbles, ¿no? Increíbles. O como tú decías, probablemente si tú te vas a Colombia, en 3 semanas necesariamente estarás medio adaptándose a las conductas del comportamiento de la sociedad colombiana. Muchas veces yo escucho la crítica que se hace a la gente que va hacia España, básicamente, ¿no? ¿Quién de nosotros no tenemos o hemos tenido un familiar en España? Y es cierto, ¿no? El dejo español que enseguida cogen ciertas personas. ¿Por qué? Porque tienen que adaptarse a esas culturas y tienen que adaptarse a esas conductas. Yo no critico, yo no juzgo que alguien, que alguien hable con ese dejo andaluz o español, como lo quieras llamar, y no critico porque precisamente tienes que adaptarte para integrarte en esas conductas que tienen estas sociedades. Y si a eso le sumamos, mi estimado Jorge, el consciente, el inconsciente, la personalidad, ¿no? La interacción del hombre y el medio ambiente, caramba, ¿no? ¿Te imaginas los factores conductuales de los seres humanos, las características conductuales, la niñez y tu medio ambiente, la socialización? Uy, estamos hablando de un tema increíblemente apasionante, mi estimado Jorge. Increíblemente apasionante, que nos permitiría un poco más comprender estas adaptaciones conductuales. ¿Sí? Estas adaptaciones conductuales. No sé, a mí me gustaría también que sea partícipe un poquito Marlen, ¿no? Me gustaría que sea partícipe también un poquito Marlen, porque porque es fundamental conocer la visión de todos quienes estamos interviniendo en estos conversatorios, ¿no? Y precisamente lo que tú estás ahí abordando, Jorge, que a mí me parece que es fundamental y que es importante, ¿no? Primero, la hipótesis que hemos planteado. ¿Cuáles fueron las razones que nos llevaron a asentarnos en puntos geográficos predeterminados? Jorge, por favor. Sí, Armando, mira,
Yo por ahí quisiera poner como enclave de esto, ¿no? La idea de los sedentarismos, ¿es verdad? Porque, mira, entre sedentarismo y domesticación hay dos comportamientos, ¿no es cierto? Dos contextos conductuales, que sería bueno que nosotros le analicemos un poco, ¿no? Y le analicemos también bajo el tema de lo que les pasó a las otras especies. Mira qué sucede. Nosotros domesticamos al perro hace 20.000 o 30.000 años, nos dice ahí el cuadrito, ¿no? ¿Sí? Domesticamos a la cabra hace 10.500 años. Domesticamos a la vaca hace 10.000 años. A la oveja hace 9.000. Al cerdo hace 8.000. Al dromedario hace 6.500 años. Al caballo hace 5.000. Oye, domesticamos, ¿cierto? Le domesticamos para poder salvar nuestros sedentarismos, ¿no? Dentro de ese proceso de domesticación, lo más complicado de entender, porque eso ya deberíamos ir al lado de las comprensiones, es que también domesticamos a los propios seres humanos, ¿no? Porque nosotros veíamos en terceros, ¿no? A unos bárbaros. Mira tú, veíamos a bárbaros en terceros, veíamos en terceros a primitivos, ¿no? Veíamos en terceros a gente sin alma. Acuérdate tú cuando nosotros hacíamos el análisis de la colonización española en algún tema. Y decíamos que los españoles a nosotros nos veían como nativos sin alma, éramos animales, ¿no? Y empiezan procesos de domesticación, mira tú, que ese es el gran tema. ¿Cómo nosotros pudimos haber afectado, por ejemplo, al perro, que es nuestro mejor amigo? Es increíble el comportamiento del perro, es increíble, ¿no? ¿Qué daño le hicimos en el momento en que le domesticamos? Porque ahora el perro, ¿no? No puede solventarse por él mismo dentro de estas sociedades humanas, ¿no? Eso es algo increíble. Y a favor de los perros, lo que nosotros decimos ahora es que, ¿sabes qué? Tienes que coger y tienes que castrarle. Rompiendo su proceso evolutivo, mira tú, ¿sí? Cuando nos dimos cuenta que las propias sociedades humanas le hicieron un tremendo daño al perrito, ¿no es cierto? Porque le hicimos dependiente. Oye, yo no sé si la domesticación también engendra dependencias, ¿no? ¿Y cuáles son entonces esos procesos de domesticación, de dependencias, de influencias de pensamiento, ¿no es cierto? Que ha hecho que hoy por hoy también nuestras sociedades empiecen a domesticarse en función de pensamientos occidentales, en función de pensamientos orientales. Hay una serie de pensamientos que, sí, yo digo que nos han domesticado a nosotros también, ¿no es cierto? Hola, mi estimado Cris, ¿cómo te va? Entonces. Sí, hola, ñaño, ¿cómo estás? Armando, Estoy en clases, por favor. dime, ñaño. Armando, por favor, estás en el... Sí, gracias, Armando. Entonces, mira, el tema viene por ahí, ¿no? Que nosotros deberíamos empezar a entender que esos procesos de domesticación nos hicieron a nosotros precisamente engendrar ciertos comportamientos que vienen de la adaptabilidad, ¿no? Pero que también nos podrían llevar a entender que empezamos a engendrar algo acá en nuestra cabeza, no solamente como seres humanos, sino que también las diferentes especies. Y era el tema de la territorialidad, y era el tema de la apropiación, ¿no? Porque en el momento en que nosotros empezamos a manejar la idea de apropiación, seguramente comenzará todo este desenfreno de las sociedades humanas, ¿no? De querer manejar conquistas, de querer estar inmerso en guerras, de querer implementar los pensamientos, ¿no es cierto? Y ahora la gran pregunta que yo quisiera dejar aquí, ¿no? Es, ¿será que todos esos comportamientos conflictivos, ¿no? Daban la pauta para que nosotros empecemos a engendrar ideas de cómo armonizar nuestras sociedades, ¿no es cierto? Porque hasta allá vamos, ¿no? Sí, cómo armonizar la sociedad humana, que seguramente eso nos llevará a nosotros a tratar de visualizar en diálogos posteriores, ¿no? Cuáles serían los enclaves que poníamos y cuáles serían los pensamientos, cuáles serían las ideas que poníamos nosotros para con nuestras sociedades, ¿no? Para que la armonía de nuestras sociedades, ¿no es cierto?, engendre posiblemente
algunas ideas que nos lleve a un proceso desenfrenado que en la antigüedad le llamábamos imperialismo, que en la época feudal le concebíamos bajo entornos de las famosas sociedades ternarias, que de repente en épocas capitalistas lo hablábamos bajo el concepto de crecimiento económico, que actualmente lo manejamos bajo ideas de desarrollo sostenible. Bueno, ¿cuáles son todas las ideas en la sociedad humana, ¿no es cierto?, que nos debería llevar a la armonía, mi estimado Armando? Pero es que Jorge es algo, es algo interesante y es algo importante esto de la apropiación. Acordémonos que estamos en esta triada, ¿no es cierto? Y el último tema que abordó Jorge, la apropiación. Mira, tú ponías como ejemplo, la domesticación del perro, ¿no? Como parte de la apropiación. No nos olvidemos también que con la domesticación de la tierra, también comienzan esos procesos de apropiación, ¿no es cierto? Y comienza a germinarse los incipientes conceptos de lo que hoy conocemos como economía, ¿no? O sea, hemos conversado tantas veces, Jorge, yo no entiendo por qué la tierra tiene un precio y el precio viene en concordancia de su ubicación geográfica, ¿no? Nosotros encontramos terrenos que pueden valer una X cantidad o una ínfima cantidad y encontramos tierra, no terrenos, tierra. Y caramba, como estamos hablando del origen, de la adaptación y de la apropiación y de la domesticación, Jorge, ¿y en qué parte de la historia? ¿Y en qué parte de la historia? Y yo sé que los economistas me van a decir que ahí está, pues, ¿no? El feudalismo y todo lo demás, en la esclavitud o en el esclavismo, pero ¿en qué parte de la historia comienza esta gestación de apropiación? Por eso, y ahí sí me permito abrir comillas, ¿no es cierto? Las sociedades arcaicas de cazadores, recolectores, se extendieron por las tierras, se convirtieron en extrañas las unas a las otras por la distancia, el lenguaje, los ritos, las creencias, las costumbres. Se diferenciaron unas abiertas y liberales, otras cerradas y opresivas, unas de autoridad difusa o colectiva, otras de autoridad concentrada. Pero por diverso que haya sido, constituyeron un tipo fundamental y primigenio de la sociedad del Homo sapiens. Por muchas decenas de milenios, esta diáspora de sociedades arcaicas ignorantes unas de otras constituyeron la humanidad. Cierro comillas. Del libro El método 3 de Edgar Morin. Esa reflexión que acabamos de leer textualmente. ¿En qué parte de la apropiación, Jorge? Porque yo digo, no solamente son los animales, es también la tierra. Y aprendimos a domesticar el fuego y la tierra. Y a través del fuego y la tierra nos fuimos apropiando de muchas cosas, ¿no? De otras sociedades, porque hubieron las conquistas, de otras culturas. Nosotros tenemos lo más reciente, la conquista del Imperio Romano al Imperio Griego, ¿no? Que prácticamente exterminan la cultura griega por ese temor que tenían al conocimiento. Y nos vamos apropiando, pues, ¿no? Y nos vamos apropiando. Entonces yo vuelvo a repetir el ejemplo, ¿no? Y pusimos precio y nos apropiamos de los metales preciosos. Y a los metales preciosos, al oro le pusimos un valor, y sin embargo hay metales que no tienen ningún valor, ¿no? Y le pusimos valor. Y hablando de esto de la apropiación, ¿no es cierto? Y hablando de esto de la apropiación, la gran pregunta que surge en este cierre del origen, ¿acaso todas las etapas, las etapas, ¿no? Que atravesó la humanidad, llámese esta prehistoria, ¿no? Historia antigua, historia media, historia moderna, ¿fueron necesarias? ¿Acaso la barbarie, ¿no? ¿Acaso la barbarie? ¿Acaso el conflicto? ¿Acaso la guerra? ¿Han sido los símbolos o los signos de la apropiación? Y me viene ahí sí el pensamiento un poquito andino de lo comunitario.
¿sí? Un poquito andino de lo comunitario. A lo mejor para entrar en armonía, mis estimados amigos, a lo mejor para entrar en armonía, por ejemplo, debería haber una apropiación comunitaria. Lo he vivido en carne propia, lo he vivido en carne propia. Si nosotros vamos al oriente, a Misaguallí, tierras adentro, hacia comunidades todavía, comunidades ancestrales, no desconectadas o descontactadas, sino comunidades que ya están conectadas con lo que llamamos civilización moderna, nosotros vemos exactamente cómo se sigue cumpliendo el proceso de la apropiación comunitaria. La tierra pertenece a la comunidad. Tal es el caso que si una persona, no digo que vivamos así, por favor, ¿no? Que volvamos a vivir así. Tal es el caso que si alguien dentro de la comunidad se casa, la comunidad le entrega una parte de la tierra para que la trabaje, pero no le pertenece a él. Y eso es una de las cosas que creo que también al final de los conversatorios vamos a exponer, Jorge, ¿no es cierto? La parte esta comunitaria. ¿Es posible nuevos modelos sociales? Sí, señores. ¿Es posible modelos económicos nuevos? Sí, señores. Es posible. Ya creo que en alguno de los conversatorios dijimos, ¿no? Es posible si es que nosotros logramos visualizar y comprender que la armonía es aquella dimensión que atraviesa, por favor, que atraviesa o que puede atravesar a todas las condiciones de vida de todas estas triadas que hemos venido manejando, ¿no? Por lo tanto, sí, la comprensión de la armonía será lo que cruza la adaptación, la domesticación y la apropiación, entendiendo cómo cada una de estas dimensiones ha influido en el aquí y en el ahora, o ha influido en el origen de lo que somos el aquí y el ahora. Creía que esa sería mi última intervención, mi estimado Jorge. Sí, sí, Armando, mira, creo que por ahí nosotros podríamos irle cerrando ya este conversatorio, ¿no es verdad? Que nos lleva a engendrar algunas reflexiones, ¿no? Sobre todo por el tema de que a partir de este tema, nosotros vamos a ingresar a una nueva fase. Vamos a poner a manera de una metáfora, algo que llamamos nosotros el ANIA, que significaría las verdades de las sociedades humanas, pero por favor, entre comillas, ¿no? Las verdades de las sociedades humanas. Precisamente para tratar de identificar qué significan esas verdades de las sociedades humanas y cómo, en la incomprensión de las otras, ¿no? Han engendrado posiblemente algo que le hace falta a la armonía, que es el conflicto. No sé si Marlene, para terminar, tú quieres hacer alguna recapitulación de todo lo dicho, ¿ya? Gracias, Marlene. Muchas gracias, Jorge y Armando. Nos queda muy claro toda la explicación y el recorrido que nos han hecho hasta esta parte acerca del origen. Y bueno, hemos finalizado básicamente con esta interacción, adaptación, domesticación y apropiación. Qué fuerte, ¿no? Y bueno, permítame nuevamente para finalizar, por favor, hacer la breve lectura que tenemos en Yura acerca de esta interacción y nuestra condición de encuentro a la armonía. Y dice, ¿no? En el devenir de la historia se pueden encontrar los cambios biofísicos, químicos, antropológicos del ser humano y las especies en la Tierra. Pero no solo se ha cambiado por fuera, sino que el comportamiento del ser humano ha protagonizado cambios significativos a lo largo de la historia de su evolución. Uno de los primeros pasos evolutivos hacia el humano moderno se le otorga al bipedismo, conocida como la habilidad de caminar sobre las dos piernas, misma que empezó hace unos 4 millones de años y muchos paleoantropólogos toman ese acontecimiento como el punto de partida hacia el humano moderno. Este cambio le permitió realizar grandes migraciones en búsqueda de supervivencia, misma que gestó una formidable adaptación, permitiendo desarrollar en el género Homo una capacidad abrumadora de adaptabilidad a los cambios del medio ambiente, empujando a la expansión de la especie a nuevos horizontes y a desarrollar habilidades nuevas continuamente.
La domesticación del fuego y la tierra le permite a la especie humana iniciar nuevas formas de vida con el sedentarismo. En esta armonía se desarrollan las civilizaciones arcaicas, dueñas de un formidable conocimiento fitológico, botánico, zoológico, pero también llenos de ritos, mitos, símbolos y magias, elementos que en su equilibrio han permitido el desarrollo de lo que hoy se conoce como imprinting social. Si sumamos a este juego de interacciones a la apropiación y la concebimos como un proceso devenido de la necesidad de tenencia o pertenencia de algo o alguien, vislumbramos nudos jordanos que terminarán decantando como el origen de los conceptos de economía y como inflexión y bifurcación de las sociedades. Parafraseando a Weber, este definirá el concepto de apropiación en relación a cierta noción sociológica de probabilidad, vinculándose además a dos conceptos fundamentales como son los de derecho y propiedad. Weber también sostuvo que el derecho en un sentido socioeconómico como una probabilidad apropiada y la propiedad como probabilidad hereditariamente apropiada. La armonía de estos conceptos permitirá entender entonces que al recorrer del tiempo el ser humano, desde su aparición se adaptó y mediante un proceso de domesticación de la tierra y otras especies, creó los valores de tenencia de sus pertenencias. Muchas gracias amigos y será hasta un próximo conversatorio. Gracias.